¿Vamos? Bien. Afuera, se quedan adentro, pero la puerta la tengo que salir. Bien, buenas tardes entonces a todos y todas, y los que están de manera presencial. Este es el último encuentro. Al finalizar el encuentro, les voy a solicitar a los que están presenciales que respondan una breve encuesta. Este encuentro va a ser corto. Lo que vamos a tratar es de desarrollar la bioseguridad en los distintos procesos que realizan ustedes en sus espacios de trabajo. Si quieren. Lenta la cosa. Bien. Viene lenta. La pregunta es, ¿qué es la bioseguridad? ¿Qué es para ustedes que están trabajando en la institución de salud la bioseguridad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de bioseguridad? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Alguien sabe algo para aportar, para decirnos? Perdiendo el miedo. Cada uno con el barbijo, por favor, que estamos en un ambiente cerrado. Así que el barbijo tiene que cubrir la nariz y la boca. ¿Alguien sabe qué es la bioseguridad? ¿Estamos trabajando en salud? Bien, seguridad para dos. ¿Eso para dos, a qué te referís? Muy bien, muy bien. Hablamos de la seguridad por sobre todas las cosas para el paciente y obviamente para nosotros, ¿no? Los que estamos trabajando dentro de una institución de salud. Y ahí arrancamos entonces, porque ya más o menos nos vamos ubicando. ¿De qué se trata esto de la bioseguridad? Y el objetivo de este encuentro son solamente 3 objetivos específicos que se refiere a identificar las funciones que tienen las normas de bioseguridad en el personal de salud, relacionar las normas de bioseguridad con las tareas diarias, con lo que nosotros hacemos, y establecer los momentos en los que se deben aplicar estas normas de bioseguridad. Pueden pasar, adelante tienen la ficha, utilizan el barbijo, porque estamos encerrados. Muchas gracias. Y entonces, lo primero que vamos a hablar es entonces de tratar de definir cuáles son las funciones. La primera función y la que más nos interesa a nosotros, por supuesto, es la de proteger a los trabajadores de salud. ¿Cuándo? ¿En qué momentos? ¿Cómo es que esto ocurre? Bueno, cada vez que estemos en procesos en los que tenemos riesgo de entrar en contacto con fluidos corporales, aquí tengo que aplicar las normas de bioseguridad. Y esto nos pasa tanto al que está trabajando en la parte de limpieza como al que se desarrolla sus funciones como camillero o inclusive el que está trabajando en el área de ropería. También protege a los trabajadores de salud ante el riesgo de contacto con gérmenes multiresistentes. Nosotros sabemos que tenemos espacios en todas las instituciones donde hay pacientes que están con aislamiento por multiresistencia. Y muchas veces cuando nos enteramos ya pasaron un par de días. Si yo cumplo con las normas de bioseguridad, entonces vamos a tener una protección real para nosotros. Y también nos protege frente al riesgo de enfermedades transmisibles. ¿Y qué enfermedades transmisibles conocemos? Bien, la tuberculosis, perfecto. Para el contagio de tuberculosis yo necesito que el paciente esté bacilífero, o sea que esté sin tratamiento, y necesito permanecer en el ambiente del paciente que no tiene circulación durante mínimo 6 u 8 horas diarias. Y ahí entonces yo, y sin protección, ¿sí? Ahí entonces yo me pongo realmente en riesgo. Nosotros trabajamos con protección, o sea, tenemos que utilizar nuestro equipo de protección.
También protege a los pacientes, por ejemplo, de la colonización y contaminación de gérmenes multiresistentes, que este es un fenómeno muy habitual en las instituciones de salud. De enfermedades transmisibles, porque se puede haber venido a internar para una cirugía programada y resulta que se contagió una enfermedad. Esto puede suceder. Y también de accidentes. Por sobre todas las cosas, seguramente una de las cuestiones que vamos a poder resolver, hay espacios adelante para que se sienten si quieren, es disminuir la contaminación ambiental. Y nosotros ya vimos que cuando hablamos de contaminación ambiental, estamos hablando del riesgo que tenemos todos. Si el ambiente está sucio y contaminado, los que están en riesgo somos todas las personas. Es decir, que las normas de bioseguridad son fundamentales para poder llevar adelante procesos y procedimientos de manera segura. ¿Y por qué? Bueno, una de las teorías que utilizan algunas ciencias, como la epidemiología, es la de cadena epidemiológica. Y entonces nos explica de qué manera se produce la transmisión de una enfermedad. Esto ya lo hemos visto y recontravisto con COVID, ¿no? Que la tele todo el tiempo, las capacitaciones que ustedes estuvieron haciendo, las noticias todo el tiempo nos decían que había un agente causal, que en este caso era este SARS-CoV-2, este coronavirus, que existía un lugar donde podía estar presente este agente causal, que será el reservorio, una persona, por ejemplo, en este caso, que existe una vía de salida, es decir, cuando la persona estornuda, o cuando ocurre, principalmente cuando estornuda, o cuando está hablando y habla fuerte y no tiene la protección, y que existe un mecanismo de transmisión, y que este mecanismo de transmisión puede ser aéreo, por gotitas o por contacto. Todas las enfermedades, todas se transmiten de la misma manera. Y así pueden llegar entonces a una persona, o lo que nosotros decimos en esta definición de cadena epidemiológica, huésped susceptible, es decir, alguien con las condiciones necesarias para poder enfermarse. Este circuito ocurre con todas las enfermedades. Todas, de alguna manera, se van a transmitir. A no ser, por ejemplo, las enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, que no se transmite, sino que uno lo va adquiriendo por una cuestión, ¿no se pasa bien? Por una cuestión de hábitos de vida o por alguna deficiencia a nivel fisiológico. ¿Por qué será importante esto? Porque si yo entiendo que las enfermedades, que los gérmenes se transmiten de esta manera, voy a entender que puedo utilizar medidas que van a cortar esta cadena epidemiológica. Y puedo. ¿Y qué medidas conozco que son capaces de cortar esta cadena epidemiológica? ¿De qué hemos estado hablando en este curso de actualización? ¿Cómo? Bien, la limpieza y desinfección de superficies. ¿Qué más? ¿Hay algo más? ¿Alguien hace algo más? ¿O debiera hacerlo todo el tiempo? Eso es, muy bien. El lavado de manos o la higiene de manos. Y estas medidas básicas y elementales que ustedes están nombrando son las que cortan esta cadena. Y por lo tanto, nos protegemos entre todos. ¡Ay, viene lenta! Le puse el movimiento, pero viene lenta. La bioseguridad tiene principios, y esos principios son importantísimos conocerlos. ¿Por qué? Porque me van a orientar a mí cómo los uso, cuándo los uso, para qué los uso, y necesitamos que avancen
que se vayan adelante, porque ya acá no entramos más. Y hay espacios, gracias. Y de paso se llevan la hojita y firman. Bien. Cuando hablamos de universalidad, estamos hablando de que estas medidas de bioseguridad deben aplicarse siempre frente a todos los pacientes. Yo no selecciono a quién, cuándo, cómo, sino que los aplico siempre. Por eso decimos que son universales, que no debo olvidarlas. Por otro punto, es la utilización de barreras. Y en estas barreras se trata ni más ni menos que los equipos de protección personal. Y por el otro lado, la eliminación de material contaminado de manera segura. Ahora bien, ¿necesitas pasar? Bien. Estos cartelitos en algunos lugares pueden que los hayan visto. Y esto es lo primero que tenemos que considerar cuando hablamos de bioseguridad. En la primer medida, la primer recomendación es ni más ni menos que las precauciones estándar. Y dice que yo la debo aplicar siempre que esté frente al riesgo de contacto con fluidos corporales, sea como fuera, ¿sí? A través de una mancha, de algún fluido que se desparramó en el piso, que quedó en una tela, que voy a tocar un paciente que está con heridas y por lo tanto voy a tener riesgos. Y me dice que para esto tengo que utilizar guantes, me tengo que lavar las manos, tengo que utilizar un camisolín si sufro el riesgo de salpicaduras, tendré que usar un barbijo quirúrgico si es que el paciente está tosiendo mucho y tiene muchos, hay muchas posibilidades también, más allá de que ahora lo estamos usando por la época de COVID, de salpicaduras, que hay que descartar los objetos cortopunzantes dentro de un descartador, que es una cajita con ciertas ranuras en la tapa, que tiene que ser cuadrada, que tiene que ser de paredes lisas y que tiene que ser de color rojo o negro, dependiendo del material con el que está hecho. Que nunca debo reencapuchar una aguja y que las bolsas de ambú deben ser individuales, de uso individual. Si las tengo que usar con otro paciente, deberá pasar por un proceso de lavado, desinfección y esterilización. Y que segregue o que divida los residuos de manera adecuada, ¿no? Como ya lo hemos visto. Y entonces decimos que la primera medida es, sin lugar a dudas, la higiene de manos, que de esto ya lo hemos hablado, lo hemos practicado, hemos explicado cuáles son las razones. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las razones por las que yo me lavo las manos? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? ¿Qué hay en las manos? Bien. Bien, hay gérmenes. Entonces, cuando yo me lavo las manos, los saco, bajo esa cantidad de gérmenes que tengo en mis manos, y de manera que voy a sacar, ¿qué gérmenes? ¿Los residentes o los transitorios? Los transitorios, estos que voy a ir adquiriendo a lo largo del día. Miren, este es lo que se conoce como el primer equipo de protección personal. Bien. El primer equipo de protección personal, prácticamente. Pensemos que esto se utilizó en el siglo III, es decir, en el 1200 después de Cristo. O sea, había poco avance tecnológico, poco se conocía de los microorganismos, de las ciencias y de un montón de cosas. Y cuando estuvo, que por ahí ustedes escucharon en algún momento, más que nada en esta época de pandemia,
ocurrió una epidemia que llegó a ser pandemia porque se dispersó en lo que era en ese momento el mundo que se conocía, países europeos, porque estamos hablando antes del descubrimiento de América, que se conoció con el nombre de la peste negra. Y mató un montón de personas. La primera epidemia enorme fue en el año 500 después de Cristo. Y hubo una cantidad de... La gente se moría en la calle, porque nadie sabía qué era lo que pasaba. Y si alguien quería ir a auxiliarlo, al poco tiempo se contagiaba y obviamente se moría. En el siglo XIII, como ya estaban un poco más conocedores de algunas ciencias, empezaron a utilizar estos elementos para una epidemia muy seria que hubo, especialmente en Francia, porque es originario de ahí, este modelito tan lindo, para proteger a los médicos, porque se morían, iban a tocar al paciente y se morían. Como no se conocían muchas cosas, utilizaban una máscara, y la máscara era de cuero, y tenía forma de pájaro, por eso en algún momento habrán escuchado que en lugar de decirle al médico le dicen el cuervo, porque parecían cuervos, todos vestidos de negro, y en la punta de esa máscara con un pico, en la punta de ese pico tenían alcanfor o lavanda para mejorar los olores pestilentes que había, porque la gente tenía lesiones en la piel, se infectaban, y realmente caían muertas en la calle, o sea, era una situación gravísima. También usaban una especie de anteojos para protegerse los ojos, y esa capa, que si yo la comparo ahora con nuestro equipo de protección personal, piensen que viene a emular nuestra cofia, el sombrero, nuestro barbijo quirúrgico N95, esa máscara con pico, esa capa, nuestro camisolín. Usaban guantes de cuero, usaban botas de cuero y el pantalón iba adentro de esa bota. Y por las dudas llevaban una riestra de ajos y cebollas para ahuyentar los miasmas y los humores, ¿no? Realmente hacían lo que podían, porque no había... Eso era un bastón. Y entonces, con ese bastón, muchas veces era de metal, otras veces era de madera, era con lo que podían tocar al paciente, porque se les prohibía tocar al paciente, porque si no se quedaban sin médicos, porque se morían, se contagiaban y se morían. Y de allá también un refrán que uno dice, ni siquiera con un bastón me tocó el doctor cuando fui a que me atienda. ¿No? Y son cosas que nos vamos transmitiendo y ni siquiera sabemos de dónde sale. Gracias a Dios evolucionó la tecnología y las telas y no tenemos que usar esto. Pero usamos equipos de protección personal. Y usamos todos estos elementos, que no se los voy a contar, porque ya todos los conocen. Más a esta altura y en este momento de la pandemia. La pregunta entonces, que puedo fallar en la respuesta, es ¿qué uso si lo que tengo es un espacio o un paciente con aislamiento respiratorio? ¿Qué elemento voy a tener que usar de toda esta gama de elementos? Todos dependiendo qué. Tengamos en cuenta que la pandemia y el desconocimiento de cómo era este virus, este coronavirus, hizo que usemos todo siempre, todo el tiempo. Y tengamos más precauciones que las que normalmente uno tiene. Sin embargo, cada aislamiento tiene un elemento que es la vedette, tiene un elemento que es el más importante. Y el resto lo voy a utilizar más centrado en aquellas precauciones estándares que yo les expliqué al principio. Entonces, si yo hablo de un aislamiento con respiratorio aéreo, ¿qué voy a usar de eso? ¿Cuál es lo que no me puede faltar?
¿Cuál? El N95. Muy bien, el KN95 o N95. Aprendimos con la pandemia que le ponemos encima un quirúrgico. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de disminuir la contaminación de ese barbijo. Por eso lo protegemos con un quirúrgico, que después lo vamos a descartar. El N95 lo vamos a cerrar con cuidado, lo vamos a poner en una bolsa de papel y lo vamos a guardar para seguir utilizándolo. Perfecto. Y si estamos frente a un aislamiento por gotitas, ¿cuál de todos los elementos es la vedette? Es el que no me puede faltar. Bueno, bien, por las salpicaduras en las mucosas. Si voy a estar a una distancia menor de 1 metro de lo que es el paciente. ¿Por qué? Diré, si voy a estar a una distancia menor de 1 metro. No, pero ¿por qué diré que yo tengo que usar sí o sí antiparras si voy a estar a una distancia menor de 1 metro del paciente? Me acerco a 20 centímetros. Por las gotitas. ¿Y por qué las gotitas qué hacen? Las gotitas cuando yo toso, respiro, salen cuando hablo, cuando estas gotitas de flush, que ahora no las vemos gracias al barbijo quirúrgico, salen y caen. Como mucho, y con la mayor de las fuerzas y energía, van a caer a los 90 centímetros. Por eso digo, si yo voy a tener una distancia menor al metro, me voy a poner la protección especialmente, como decía la compañera, de las antiparras. Pero si no, el barbijo que le corresponde sí o sí es el barbijo quirúrgico, que como son gotitas, son mucho más grandes que las del respiratorio aéreo, y entonces son más pesadas y pueden ser filtradas por este barbijo. Pero resulta que lo que tengo ahora es un lugar o un paciente con aislamiento de contacto. ¿Y entonces qué uso? Bien. Muy bien. Hoy me pongo barbijo sí o sí, porque hoy tengo que usar barbijo. Pero la vedette, o lo más importante acá, es el camisolín y los guantes. Obvio, sí. ¿No? Obvio. Muy bien. Que lavándome las manos. ¿Por qué? ¿Eh? Muy bien, por lo que voy a tocar, porque en mi ropa pueden quedar, los gérmenes van a quedar en mi ropa. Yo me saco el ambo, estuve trabajando, me saco el ambo, lo guardo en mi cofre y lo dejo para mañana. Y cuando vengo mañana, crecieron un montón de bichos adentro del cofre. Crecieron, porque estuvieron calentitos, estaba oscurito, y en mi ropa, gérmenes simples, va a haber, porque me acerco a las cosas, o sea, no ando con técnica estéril todo el tiempo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y si hablamos de un aislamiento de protección, le ponemos al paciente aislamiento de protección. ¿Cuándo? ¿Por qué? Muy bien, cuando el paciente tiene sus defensas bajas. Puede que esté la palabra neutropénico, ¿sí? Como puede que no. Lo importante es que si el paciente está con un aislamiento de protección, es un aislamiento que yo tengo que cumplir, porque el paciente, si se pesca cualquier cosa, va a desarrollar una enfermedad grave. Y entonces, tiene las defensas bajas. Claro, tiene las defensas bajas. Perfecto. Y entonces, ¿qué uso? Todo. Bien. Y me lavo las manos, me lavo las manos, me lavo las manos. Bien. Tenemos entonces que ir a realizar una limpieza y desinfección a un espacio que tiene aislamiento. ¿Qué usamos para limpiar? Bueno, lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Agua detergente, agua limpia y solución con lavandina. ¿Cómo diluimos especialmente la lavandina? ¿Siempre igual? ¿Siempre para todo lo diluimos igual? No.
Perfecto. Nosotros sabemos que si tenemos, inclusive si hay espacios, estamos usando la misma dilución, e inclusive en espacios con aislamiento, ¿no? Diluimos como para todo, que está súper, hiper difundido, especialmente ahora, con esta cuestión de COVID, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que con 10 mililitros de nuestro cloro en 1 litro de agua tenemos una solución que es adecuada para desinfectar luego de haber hecho la limpieza con agua detergente y enjuagar. Si usamos lavandina común, vamos a utilizar 20 mililitros por litro de agua. Y esto lo aplicamos en todos los lugares. Pero si el paciente tiene aislamiento con un tonito rosado en su cartel y dice Clostridium difficile, dice Clostridium, lo deben haber visto, dice Clostridium difficile, además que le bailamos la tarantela, porque con ese nombre medio raro, ¿qué cosa es esto? Algo de difícil. Es difícil, sí, y es difícil. Bueno, y es difícil de sacar, porque puede permanecer mucho tiempo sobre una superficie, muchos meses, y puede causar muchos problemas en otros pacientes. Entonces, frente a esta situación, que lo tenemos en varios hospitales, acá en el trauma, en el polo, en el Drodrowski también, hemos tenido, algunos hemos levantado hace muy poco tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Limpio con agua detergente, enjuago con agua, ¿y cómo diluyo? Todos. Yo lo dije. En un momento. ¿Cómo diluyo? ¿Cómo hago? Si tengo cloro, le pongo 50 mililitros de nuestro cloro para los 950 de agua. No diluyo al ojo, diluyo midiendo, porque si yo voy con el ojímetro, me va a engañar. Y es muy probable que no esté desinfectando. Y si yo digo, bueno, pero que se sienta más olor, que esté más concentrado, muchas veces eso es contraproducente. Pero para este caso de Clostridium difficile, si tengo cloro, utilizo 50 mililitros de ese cloro para 950 de agua. Y si tengo lavandina, uso 100 mililitros para 900 de agua. Eso está en una tabla que está lo mismo que la frecuencia y que debe estar accesible. Quiere decir que si yo limpio una camilla donde llevé un paciente que estaba con aislamiento por Clostridium difficile, ¿qué hago? Limpio igual, con alcohol al 70. ¿Qué hacen los camilleros? Bueno, ¿saben qué? No es suficiente, porque el alcohol al 70 no se usa en estos casos para limpiar y tampoco se utiliza para la higiene de manos, porque no es suficiente. Y acá tengo que hacer una limpieza convencional, o una higiene de manos de agua con jabón. ¿Y qué hacemos entonces con la ropa usada por el paciente? El paciente está en un espacio de aislamiento. ¿Qué hago con esa ropa? Una bolsa. Muy bien. ¿La sacudo adentro de la habitación? No. ¿La muevo para todos lados? No. La pongo en una bolsa y me la llevaré. Algunos casos va a estar rotulada y va a decir que el paciente tiene escabiosis. Entonces esa bolsa va a tener que permanecer durante un periodo cerrada para que el parásito que produce esta lesión en la piel se asfixie y después lo metemos a lavar. Porque si no hago algún tipo de procedimiento por el estilo, seguramente me va a quedar contaminada el resto de las ropas, de las prendas en el lavadero. ¿Y cómo trasladamos a estos pacientes? Que están con aislamiento. Y el paciente tiene aislamiento por tuberculosis, y si los tengo aislados porque está bacilífero. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo así? No, en la cúpula esa blanca, transparente.
¿Será adecuado? Al paciente, y acá vamos. Si es un aislamiento respiratorio aéreo, al paciente le pongo un barbijo quirúrgico. Y si yo le pongo el barbijo quirúrgico, no van a salir los gérmenes, ¿sí? No van a salir las bacterias, no van a poder salir. Como no va a salir el virus o el coronavirus si yo tengo puesto el barbijo. Entonces yo a ese paciente lo saco a donde lo tenga que llevar con un barbijo quirúrgico puesto. ¿Sí? Hoy trasladamos a todos los pacientes con barbijo quirúrgico, ¿por qué? ¿En qué pensamos? ¿En tuberculosis o en qué pensamos? En COVID, exactamente, en el coronavirus, ¿sí? Y el riesgo de enfermarnos o de contagiarnos COVID. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Los aislamientos son entonces una de las medidas que integran la bioseguridad. La otra es el manejo de los residuos hospitalarios. Ya lo vimos a esto, ¿cierto? Bien. Y decimos, bueno, tengo que tener ciertos cuidados. Segrego qué va en la bolsa roja, qué va en el descartador, cómo cierro esa bolsa. Y la bolsa que está arriba, yo no sé si ustedes van a ver, me parece que no, los que están en Zoom sí. La bolsa que está arriba, sí, que es una foto de una bolsa que está sola ahí. ¿Está bien cerrada? ¿Qué opinan? ¿Está bien cerrada? No, porque está como muy alzado. Perfecto, perfecto. No está bien cerrada, porque no está la cámara de aire y porque está rebalsada de residuos. Y entonces tampoco me va a estar protegiendo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que era necesaria una cámara de aire? Por eso está el dibujito al lado de la foto. Miren, este señor tiene una máscara con doble filtro. Este señor está acomodando los residuos dentro del depósito transitorio de residuos hasta que venga la empresa a llevárselos. Entonces, ese señor tiene que utilizar un mameluco que lo proteja, que sea hidrorrepelente, tiene que utilizar unos guantes especiales, los que se utilizan para el manejo de productos químicos, no los que usamos nosotros, tiene que utilizar botas por riesgo de que se pueda contaminar con algo, inclusive con derrame de líquidos. Bien. Y esto que hablábamos hace un rato con la compañera, sobre las cámaras, las cápsulas, que se empezaron a utilizar mucho durante este periodo de COVID, especialmente porque no sabíamos bien el mecanismo, especialmente por eso, ¿no? Y, por ejemplo, en casos de enfermedades tan serias y tan graves como ébola, donde una pequeña gota en contacto con uno puede hacer que uno desarrolle una enfermedad que es gravísima. Y estas cámaras o estas cubiertas que nosotros utilizamos, ¿cómo las manejo? Pongo el paciente, me lo llevo, a veces el paciente va con el barbijo quirúrgico, otras veces no. De hecho, uno ha visto a lo largo de esta pandemia eso. ¿Y qué hago después con esta cápsula? La saco y la paro y la dejo paradita ahí. ¿Eh? Hay que desinfectarla, por supuesto. Por eso se construyen con plásticos que sean duros, de una densidad alta, para que yo los pueda desinfectar. ¿Sí? Y los voy a desinfectar con alcohol al 70. ¿Sí? ¿Por qué? Para lo que es, al menos, tipo de virus respiratorio de los que conocemos y bacterias que puedan traer, como por ejemplo la que produce la tuberculosis, va a ser suficiente con esto. Pero si traslado a un paciente que está con medidas de aislamiento de contacto, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser suficiente? Entonces tengo que ser criterioso sobre cuándo, cómo
lo voy a utilizar y cómo lo voy a limpiar, porque si no dejo una superficie toda sucia, que puede traer más problemas que beneficios. Preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos trasvasar los residuos? De una bolsa, miren, era de un recipiente al otro, puse residuo. En mi cabeza ya estaba ahí del recipiente a otro. ¿Lo puedo hacer? Pero tengo bolsas negras. Y tengo pocas y termina mi turno. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Cuándo saco la bolsa? ¿Cuando terminó el turno? ¿O cuando alcanzó las 3/4 partes de su capacidad? Sí. Perfecto. Cuando alcanzó las 3/4 partes de su capacidad. Si yo me pongo al lado de la pileta de la higiene de manos en la terapia intensiva y voy a pasar los residuos de una bolsa negra a otra bolsa negra, ¿está bien? No. No. ¿Y si lo hago de una bolsa roja a otra bolsa roja, está bien? No. No, porque ahí el riesgo es peor, porque ahí lo que tengo es residuo patogénico, o sea que ahí tengo otros riesgos, ¿sí? ¿Puedo diluir sin medir? No. No, tengo que medir. Para diluir las soluciones, especialmente la lavandina, la tengo que medir, porque si no, no va a ser efectiva, ¿sí? Y si tengo otras soluciones, amonios cuaternarios, o LT8, monopersulfato potásico, o peróxido de hidrógeno acelerado, o ácido hipocloroso con detergente. Lo tengo que diluir como dice el fabricante. No lo puedo diluir a ojo. ¿Puedo limpiar solo con agua y lavandina una superficie? ¿El resultado final será algo desinfectado? No. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico una solución de agua con lavandina sobre una superficie sucia, la lavandina se inactiva y no desinfecta, porque ahí hay materia orgánica. Hay polvo, hay algún microorganismo pegado, hay materia orgánica. ¿Sí? Entonces, primero tengo que limpiar con agua detergente, enjuagar y luego aplico la solución de lavandina. No puedo limpiar solo con agua y lavandina. ¿Puedo contar la ropa dentro de la sala? ¿Puedo irme a contar la ropa de la sala dentro del baño o del chatero? No. No. Exactamente. ¿Dónde la cuento? En el sector sucio de ropería. ¿Qué elementos uso? Voy así. ¿Sueltita mi alma o me pongo algo? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Cofia. ¿Qué más? Antiparras. Y así voy a contar. Y así voy a estar protegido. Recordemos que las normas de bioseguridad que integra todo esto que estamos hablando son para protegerme, para proteger a las personas que usan nuestra institución y para disminuir la cantidad de contaminación. Ahora bien, yo saco la ropa o me llevo la ropa sucia que está en el tacho. Mala elección si la pongo adentro de la caja, adentro de la mesa o del carro de curaciones de enfermería. Malísima elección, no es el lugar. Pero yo me llevo, abro la tapa, me llevo la bolsa. ¿Qué hago con ese tacho? ¿Lo dejo ahí que quede sucio eternamente? No. ¿Eh? Lo tengo que limpiar, lo tengo que limpiar, lo tengo que lavar. ¿Lo voy a lavar ahí? No, lo tendré que retirar. ¿Sí? A donde lo tenga que retirar. Afuera de la sala o al chatero, pero lo tengo que limpiar. Y si tengo que cambiar una bolsa de residuos hospitalarios, de residuos sólidos, ¿qué hago? ¿Cambio la bolsa? ¿Dejo el tacho ahí? ¿Con la misma mugre de todas las horas o lo limpio? Hay que limpiar. Si no lo limpio, siguen estando los mismos bichos dando vuelta por todos lados. ¿Sí? Bien.
¿Qué elementos usamos? Ya lo hablamos. ¿Qué vacunas debe tener todo trabajador de salud? Todos. Antigripal. ¿La otra cuál era? Bien, muy bien. Antitetánica. ¿Qué más? Bien, antihepatitis B. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Miren, la vacuna para la tuberculosis, ¿saben qué? Se aplica solamente al niño recién nacido. Hace muchos años se aplicaba a los 6 años, porque el fundamento era en aquellos momentos aplicarle al niño a los 6 años para disminuir la tuberculosis en los niños. Bueno, sabemos que no nos sirve para eso. ¿Para qué le aplicamos al recién nacido cuando tiene un peso superior a 2,5 kilos? Porque si no, no se lo puedo aplicar, tendré que esperar que llegue a ese peso. ¿Para qué le aplicamos la vacuna contra la tuberculosis? Para disminuir el riesgo de tuberculosis encefálica. Para eso los protege. Pero después para el resto la verdad es que mucho no nos protege, ¿sí? Igual, bueno, cada uno va generando sus propias defensas. Entonces no está dentro de lo que es el esquema de vacunación obligatorio para el trabajador de salud. Porque para el trabajador de salud hay un esquema de vacunación que todos debemos tener. Y está entonces ahí la triple bacteriana acelular o doble bacteriana, que integra también el tétano, ¿sí? Si es acelular, va a servir contra el tétano, la difteria y la tos convulsa. Así que ahí estamos protegiendo a nuestros niños también. Después, la doble viral, para disminuir la transmisión, especialmente de 2 enfermedades que complican mucho el estado de salud de los niños, pero también el riesgo muy elevado de complicaciones a la gestante. Después tenemos que tener, como todos los años, nos tenemos que vacunar con la antigripal para disminuir la transmisión de la influenza, ¿sí? Del virus de la gripe, que siempre viene para muchos virus, nunca es para uno solo, porque viene combinado. Bueno, ahora hicimos lo de SARS, ¿no? Las vacunas contra el COVID, que tuvimos que darnos una serie de dosis. Bien, estas vacunas son obligatorias y yo las tengo que tener. Y antihepatitis B. Algunos son jóvenes y por lo tanto lo han hecho a esta vacunación cuando tenían 11 años y lo han completado. Pero otros, que somos más grandes y no estaba dentro del esquema de vacunación, tenemos que saber que es necesario cumplimentar el esquema completo, que son 3 dosis. Una en un momento, la otra al mes y la otra a los 6 meses. Y cuando yo cumplo con este esquema completo, estoy protegida. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque es un virus que puede permanecer también en la superficie durante mucho tiempo. Por lo tanto, y trabajamos en salud, por lo tanto, es importante que tengamos los esquemas completos de vacunación. Pero entonces, ¿qué hacemos si es que nosotros estamos haciendo cualquiera de nuestros procesos habituales, contar la ropa, limpiar una superficie, llevar un paciente y hay un objeto con corto punzante, una aguja, una hoja de bisturí y me lastimé? ¿Qué hago frente a esto? Agarro, me pinché el dedo y le aprieto el dedo para que sangre. ¿Qué hago? Ponerlo abajo del agua. Perfecto. No aprieto nada, porque si no aumento el trauma. Busco una canilla y empiezo a lavar donde me pinché, ¿sí? Con cualquier solución antiséptica. Si hay solo jabón, utilizo el jabón líquido, y si hay clorhexidina, utilizo la clorhexidina, me lavo bien, se hace una cura plana con alguna solución que pueda tener ahí en la enfermería, y obviamente aviso al supervisor y se avisa a la ART, para que se evalúe cómo fue el accidente y qué medidas se deberán llevar adelante. Y esto es importante, ¿sí? Y si tuve una salpicadura con un fluido corporal en los ojos,
Bien, con agua o agua, no le ponemos detergente, no, con agua aunque sea, exactamente, con solución fisiológica suave, no a presión porque el ojo es muy delicado, así que tiene que caer suave en el ojo, mantenerlo abierto y hacer caer suave solución fisiológica para que se haga este lavado y bueno, después el médico evaluará cómo sigue. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, este ha sido nuestro último encuentro. Y como es nuestro último encuentro, yo les voy a pedir, por favor, dale, déjame pasar. Les voy a pedir, por favor, que antes de retirarse, completen, los que están acá, una pequeña encuesta que nos sirve para poder reconocer si es que los temas que hemos dado han sido para ustedes, se han entendido, no se han entendido, si coincide o no coincide con lo que me explica el supervisor. Es importante para nosotros evaluar cómo ha sido nuestra presentación, cómo fue este curso, si nos sirvió o no nos sirvió, para mejorar y ver cómo implementamos o cómo afrontamos una nueva capacitación. ¿Se entendió? Los chicos que están en Zoom, les voy a hacer llegar un formulario para que ustedes puedan resolverlo, ¿sí? Acá es anónimo nuestra encuesta y una vez que termina nos la dejan sobre la mesa y nosotros después la juntamos, ¿sí? Es importante que podamos responder para que nosotros también podamos ajustar la manera en la que presentamos o damos los cursos. ¿Ha quedado alguna duda? No se olviden de firmar la planilla también, los que les falte firmar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Las chicas que están en Zoom, no se olviden de poner el presente en el chat, con nombre, apellido, y bien, y hospital, ¿no? A dónde pertenecen. Perfecto. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta para hacer, acá estamos, es el momento, porque estamos acá encontrándonos. Alguna duda que haya quedado sobre los temas tratados, o inclusive, que también eso lo podemos hacer después, es si hay algún tema que les gustaría que tratemos en próximas capacitaciones, también es importante. Nosotros nos vamos. Sí, decime, Martina. Nos vamos nosotras. No te escucho, no sé si me estás preguntando o te vas. No, ya nos vamos. Bien, gracias por haber estado. Gracias. De nada. Muchas gracias, Martina. Chao. Muchísimas gracias. Acá, tranquila. Bien. Muchas gracias por haber participado. Espero haya sido útil. Y ya los libero. Tardamos menos hoy, me parece, ¿eh? Perfecto, son las 2 de la tarde. Bueno, los que están en Zoom, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar y haremos la nueva difusión. Muchas gracias, muy amable a todos por haber participado. Hasta luego. Chao, Patricia. Hasta luego. Chao, hasta luego. No puedo llenar porque no recibí papelito. Nos quedamos sin papelito. El presente. El presente hay que firmar.
Muchas gracias.